es sentido común. Si el país hubiera, vamos ahí, esto también es ciencia ficción, hubiera aprobado la mamarrachesca reforma jubilatoria del PIT-CNT, la destrucción que eso implicaba en todo el sistema de funcionamiento e inversión en el Uruguay hubiera generado inmediatamente una situación insostenible desde el punto de vista económico. ¿Por qué no ocurrió? Porque en vez del 38% que tan inquietos los tiene a ustedes, el 62%, incluyendo algunos de ustedes, poquitos, algunos de inteligencia soberana, no sé cómo se llama, el grupo de Sallé-Laurier. Inteligencia no. Identidad soberana. Identidad soberana. Votaron eso. Y algunos creo que el punto confundidos de la coalición también. Pero el 62% votamos que no. Entonces, sin embargo, ustedes van a hacer toda una serie de reuniones muy importantes. Pero el punto es interesante. Te está preguntando, a ver, ¿cómo van a hacer mágicamente para subir el salario? Justamente este tipo de exposiciones, que son las que el gobierno permanentemente le hizo a la gente cuando no llegaba a fin de mes, son las que le hicieron perder el gobierno al oficialismo. Realmente. Bien, pero sacando pero sacando la cuestión estratégica, Betiana. Se parece mucho al relato oficial de que cuando vos sacarlo del pones relato, en el centro el problema del salario y la calidad del empleo, se responde a este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente que los gobiernos tienen una incidencia en la política salarial y que tienen también una incidencia clarísima en generar o no políticas activas de empleo. Eso sí, pero la incidencia en el salario real, ¿cómo sería? Y bueno, primero, el gobierno es el que fija las pautas de negociación, las pautas salariales. El gobierno es el que desempata en las mesas de negociación, ¿no? Y entonces tú tuviste, sí, un momento de caída de la economía, donde la central sindical que acordó la pérdida. Eso se extendió. Pero además, cuando empezó a haber recuperación económica, porque hubo a partir del año 2022, eso no se tradujo ni siquiera adentro de los propios sectores que traccionaron el crecimiento, como por ejemplo el agro. ¿Cómo es que subió el salario en la medición del Instituto Nacional de Estadística? Aumentó el salario real porque se fijó ahora, en 2023 y 2024. Pero no te da para recuperar la pérdida. ¿Cómo se resuelve el salario? ¿Cómo me vas a decir que no hay incidencia en la fijación del salario por parte del gobierno? No la hay. Claramente que sí. Porque si la hubiera, sería tan fácil. Déjame ver, Jorge, ¿qué opina? El salario real negociado entre los privados en los 15 años del gobierno del Frente se subió en negociaciones con los privados. Y cuando no hubo posibilidades, porque no se pusieron de acuerdo, intervino el Poder Ejecutivo de nosotros, el del Frente Amplio, y falló. Y en el 50% de los casos falló a favor de los empresarios, y en el 50% de los casos falló a favor de los trabajadores. Esa fue la realidad en 15 años. Así subió el salario real. ¿Y cuántas empresas empezaron a cerrar? Nada tuvo que ver ni el brutal evolución de los precios de las materias primas. Nada tuvo que ver los formidables incentivos a la inversión que el gobierno del Frente Amplio puso en la Comar. Y lo hicimos repartir en muchas ocasiones. Por eso es lo mismo que estamos planteando. Es lo que te estamos diciendo ahora. Y lo hicimos repartir. En los sectores, porque si no, no tenés derecho a repartir, no es plata tuya. Pero vos, ¿qué te vas a decir a los empresarios? ¿Que no den? No, pero vos podés decir, ¿qué no den? Tengo para... No den. A ver, pero vas a dejar hablar o no. Racional. Connie, pará, Betiana. Escucha atentamente, Connie. Betiana. Muy claro que pone recién. Bueno, nada tuvo que ver el aumento formidable de las materias primas. Veamos cuáles fueron los sectores que traccionaron más el crecimiento económico en la salida de la pandemia. El agro, ¿verdad? Uruguay 21 registró números, récord de colocación y de precio, por la situación internacional también, de la pandemia y además particularmente del conflicto de Ucrania, ¿no? Rusia. Bueno, ni siquiera eso tuvo un correlato en el derrame adentro de los propios sectores, porque ese crecimiento no tuvo un reflejo en los aumentos salariales ni en la negociación colectiva que tuvieron adentro del propio sector los trabajadores y trabajadoras rurales, que tuvieron aumentos en torno al 2% en un promedio. Entonces, realmente... yo lo que digo es,
uno le puede buscar justificaciones. El tema es, el gobierno sí tiene una incidencia, es decisión política y es voluntad política incidir o no. Y yo entiendo que tengamos esta diferencia de que tú pienses que el gobierno tiene que incidir menos y de que yo piense que el gobierno tiene que incidir más. Cuando uno pasa raya, lo que pasó en este país es que cuanto más incidió el gobierno, mejor vivió la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. Y ahí no hay relato que pueda contrastar eso.